Buenas noches, ¿cómo están? Nos encontramos de nuevo acá en un programa del Polígrafo, este espacio donde buscamos conectar a través de conversaciones con nuestros invitados. Elena, ¿cómo estás el día de hoy? Genial, espero que la gente en sus casas también. Así que vamos directo al grano. ¿Y quién es nuestro invitado de hoy, Fabri? Bueno, nuestro invitado de hoy es empresario, ingeniero, presidente de la Unión Industrial del Paraguay, ingeniero electrotécnico, volví a mencionar. Ingeniero Enrique Duarte, ¿cómo estás el día de hoy? ¿Cómo te va, Fabio? ¿Cómo están, Elena? Un gusto estar acá con ustedes, con gente con quien no suelo estar, ¿verdad? Y eso realmente es lindo, ¿verdad? Hablar de temas, ¿verdad? Con gente nueva, con gente joven. Qué lindo. Gracias. Bueno, Y bueno, ya que hablamos un poco de... Nos comentaron que sos cerrista. Sí, soy de familia luego cerrista. ¿verdad? ¿Y qué tal ahora? ¿Cómo vos ves? No, yo soy ¿Cómo va a ir cerro en Yo esta- soy cerrista, pero no fanático. ¿No? ¿No? No, no. Pero te podemos preguntar Tenía opiniones, pinta de ¿verdad? fanático. Claro, sí, desde luego. ¿Qué sentís que necesita Cerro para llegar a Libertadores bien, para ganar? Yo creo que le falta un poco más de disciplina, ¿verdad? Porque hay talento. Falta disciplina. Falta alguien como tiene nuestra selección, como un Alfaro, ¿verdad? Necesita más que un grupo, no digo un entrenador, alguien, ¿verdad? Que los trate con más humanidad, que les hagan entender que ellos son parte de una sociedad, ¿verdad? Y que el éxito de ellos es el éxito de la sociedad, que el éxito, claro, de quienes le siguen, ¿verdad? De la sociedad que le siguen. Bueno, así, yo no soy fanático, pero tengo que reconocer de que el fútbol es pasión. Claro. Y es pasión, sobre todo en países como el nuestro, ¿verdad? Y muchas veces yo creo que los deportistas tienen que entender eso, ¿verdad? Y que también así uno entiende a veces cuando también los hinchas toman expresiones contra los jugadores, ¿verdad? Pues un ser humano está bien un día y el otro día puede estar anímicamente mal, ¿verdad? Hay que entender, tenemos que tolerarnos entre Y todos. nos queda de otro. Excelente. Humanidad, entonces, disciplina y buena dirección. Buena dirección. Cerro está también con una dirección en el Club Nueva, a la cual hay que desearle todos los éxitos. Hay que ayudarles, porque uno no generalmente llega sabiendo todo. Bueno, eso es un proceso. Excelente. Bueno, cambiando disruptivamente de tema. Tema Expo Industrial y Ganadera. En su momento se mencionó, ¿verdad?, una posible cancelación. Queríamos que nos pongas en contexto de eso, ¿verdad? ¿Qué pasó ahí en su momento? No, nada. A ver, realmente nosotros durante 43 años tuvimos una asociación con un joint venture, un consorcio con la Asociación Rural del Paraguay, con lo cual creamos la Expo de Mariano Roca Alonso. Pues yo les recuerdo que la Unión Industrial Paraguaya, antes de estos 43 años, también hacía sus exposiciones. Una época donde hoy es la Embajada Argentina sobre España, otra época sobre la avenida Félix Bogado. Y bueno, y un día decidimos unir esfuerzos, ¿verdad? Y creamos la Expo Mariano Roca Alonso, que duró 43 años. Y donde tenía, lógicamente, en la parte documental que tenían las opciones que tenían, ¿verdad?, las partes de acuerdo a los criterios gremiales de poder abrirse o de poder eliminar el consorcio. A nosotros en el año 2023, creo que fue 2023, 2024, nos manifestaron de que ellos en 2023, tenían interés en rentabilizar el inmueble. El inmueble es de la Asociación Rural. Si bien todas las inversiones que se hicieron en conjunto, sí, nosotros al momento de iniciar este consorcio dijimos y acordamos que todo lo que quedaba plantado, no importa si era invertido ya sea por expositores o por el consorcio, iba a quedar desde luego de propiedad del dueño del inmueble, que es la Asociación Rural del Paraguay. No hay nada que discutir, son acuerdos que se hacen y hay que respetar. O sea, nos manifestaron que querían rentabilizar porque tenían
tenían un proyecto inmobiliario. Y bueno, nosotros entendimos eso y comenzamos una liquidación madura, te voy a decir lo que es el extinguir un consorcio después de 43 años. Y bueno, realmente fue una liquidación exitosa. No tenemos ninguna de las partes nada que reclamar, y bueno, y hoy estamos nosotros con un concepto diferente, y ellos el año pasado han continuado con la feria en su local social, lo cual es lógico, ¿verdad? Y nosotros partimos para un concepto diferente, ¿verdad? Porque ¿qué era la Expo de Mariano? Era, digamos, un esfuerzo conjunto de un grupo de empresarios. Les cuento, la Expo Mariano Roque Alonso nunca tuvo un management profesional. Fueron siempre de directivos de la UIP y de la ARP que donaban su tiempo, su creatividad, toda su capacidad para crear eso que teníamos, ¿verdad? Y que era más un ambiente de exposiciones, pero en familia, donde también estaba la Expo ganadera, ¿verdad? Y bueno, yo creo que después, siempre decía que después de la festividad de Cacupé era la congregación de gente más grande en un evento que existía. Bueno, y nosotros salimos, creamos un nuevo concepto que se llama FEPI, Ferias Empresariales del Paraguay, pero un concepto diferente, más que una cosa ya, más que una feria, que una organización pública para atraer mucha gente. Al revés, creamos como una plataforma. ¿Para qué? Para que los industriales, para los comerciantes puedan hacer negocio. Entonces ya hoy enfocamos más a traer actividades que hagan más aparte de la exposición, ¿verdad? Que hagan más a lo que es la generación de negocio. Y tiene varios perfiles. Tiene el perfil negocio, tiene el perfil formación, tiene el perfil tradición y cultura, tiene el perfil deporte. O sea, todo aquello que los paraguayos nos gusta. Para este año sigue todo normal. El año pasado, como dijimos, estábamos en el proceso embrionario de crecer. Este año ya estamos un poquito más ambiciosos, inclusive cambiando, porque la gente, tanto los que asisten como los expositores, dijeron, vamos a probar trabajar solamente día entre semana porque hablamos de trabajo. Y bueno, cambiamos el concepto, inclusive hasta los ingresos son totalmente gratuitos, o sea que no. Y tenemos un acuerdo con el Comité Olímpico Paraguayo hoy, en donde tenemos unas instalaciones realmente de lujo. Bueno, y pasando un poquito más, hablando de la UIP ya. Sí. ¿Cómo conecta la UIP con los jóvenes de escasos recursos? ¿Hay algún proyecto para ellos? ¿Te puedo primero responder cómo conecta con los jóvenes? Sí, de escasos recursos. No, pero te voy a comenzar por ahí. Dale, vamos a dar un contexto. Vos sabés que una de las cosas más exitosas que tenemos en la UIP es la UIP Joven. ¿Y por qué te digo comienzo por ahí? Porque la UIP Joven es la escuela, es esa vivencia que le damos a muchos empresarios, a muchos hijos de empresarios, a muchos emprendedores, a entender y a querer, ¿verdad?, el trabajo, a querer a la industria, ¿verdad?, y a preparar gremialistas y líderes futuros. Hoy con la mayor alegría que tenemos en el Ministerio de Industria y Comercio y en 2 viceministerios del Comercio y de la Industria, chicos que pasaron por la UIP Joven y que hoy están conduciendo destinos económicos del Paraguay. O sea, ese es el orgullo, ¿verdad? Así como hay muchos emprendedores y empresarios jóvenes exitosos. Entonces es la escuela. Sí. ¿Cómo nosotros conectamos con el sector joven más carenciado? Que es tu pregunta, ¿verdad? Sí. Uno a través de la UIP Joven, otro a través de uno de los pilares que tienen la UIP, ¿verdad? Que es un pilar que nosotros le llamamos de relacionamiento con micro, pequeñas y medianas empresas y de desarrollo de proyectos. ¿Qué hacemos ahí? Ahí aprovechamos cooperación multilateral, pero no solo trayendo dinero, sino que el know-how y nosotros colocando contrapartida. ¿Para qué?
no aceleramos, no incubamos, pero para acelerar empresas pequeñas, y no solo en Asunción, en todo el país. Y la verdad que la experiencia que tenemos es fantástica. Ya son muchos años, son muchas, cientos de empresas aceleradas, muchos jóvenes involucrados y sobre todo muchas mujeres jóvenes involucradas. Entonces, es la forma como nosotros nos acercamos, digamos, a lo que ellos necesitan, que es aprender a cómo poder ser formales, a cómo poder trabajar responsablemente, a cómo utilizar conceptos como la calidad, como la circularidad de la economía y como el respeto al medio ambiente. ¿Tienen proyectos de capacitación para los jóvenes en este mercado tan exigente tecnológico que manejamos? Todo el tiempo. Nosotros, vuelvo otra vez por donde dije, la UIP Joven mismo tiene una propia agenda de capacitación, aparte de la que tenemos la UIP, pero lo más importante es que tenemos un instituto técnico superior, ¿verdad? Donde, o sea, realmente donde funciona un instituto técnico superior, pero también hacemos formación técnica profesional, ¿verdad? Unos entre 7 y 8 mil personas al año pasan por ahí. Tenemos una universidad que es la Universidad Paraguaya Alemana, en donde tenemos carreras técnicas y donde nos enfocamos, como somos una entidad sin fines de lucro, nos preocupamos más que por la cantidad, por la calidad de la educación. Y nuestros egresados, que son todos de carreras técnicas habilitadas, aquí en Alemania reciben el título en Paraguay y en Alemania, y hoy ya está abierta la Escuela de Negocios, y pretendemos antes de fin de año que en una colaboración con la Universidad de Granada abramos doctorados. Y hablando un poquito más otra vez del tema de escasos recursos, Sí. ¿Por qué crees que no bajan los precios del supermercado? El dólar, por ejemplo, bajó, pero seguimos todavía con ese problema de la canasta básica. Mira, estuvimos trabajando inclusive con la gente del gobierno porque mucha gente dice, no, mira, ¿por qué los supermercados no bajan? ¿Por lo que importadores no bajan? ¿Por qué en Brasil lo baja? En una composición de precios intervienen varios factores. Ahora, hay que ser también autocríticos. También está el factor de aprovechar coyunturas y oportunidades, ¿verdad? Nosotros desde el punto de vista gremial muchas veces nos enfocamos más en lo social, ¿verdad? Y queremos ver. Dólar, por ejemplo, hoy últimamente cerca del 20%, 20-21% bajó. Sí. Teóricamente, ¿verdad? Y vamos a hablar de la producción nacional, ¿verdad? Voy a hablar primero de la producción y después voy a hablar de la importación. A la producción nacional que baje el dólar le golpea de sobremanera. Es cierto, los costos bajan, pero los ingresos, entonces uno para mantener competitividad tienen que subir, así como en otros países los costos de la materia prima, aunque el dólar acá haya bajado, afuera estos conflictos internacionales, los problemas logísticos, no solo generan imprevisibilidad, sino que también generan aumentos de materias primas. Desde el punto de vista de importación, sí, también hay, digamos, el dólar tiene un efecto principal, pero hay que entender de que el sistema de comercio, no solo en Paraguay, en los países, tiene varias variantes, ¿verdad? Por ejemplo, los descuentos de fin de semana o de repente los costos de reposición en góndola. Yo no soy un especialista en supermercadismo, la aclaro, pero puedo entender de que son costos que están asociados. La gente dice muchas veces, ¿por qué no baja y miran a lo mejor de lunes a jueves? Pero de viernes a domingo hay una serie de productos que tienen unos descuentos que van más allá inclusive de lo que es la caída del dólar. Entonces, es un tema delicado. Nuestra Constitución habla de que somos un país donde rige el libre mercado, ¿verdad? Pero en un libre mercado también tiene que existir la conciencia, la ética, ¿verdad? Y la autocrítica. Yo creo que no concebimos nosotros desde los sectores que hacen la economía hablar de control de precios. Nosotros tenemos que hablar más de ética, tenemos que hablar más de autocrítica, ¿verdad? Y que pensemos realmente en hacer
comercio, hacer negocios, pero negocios justos para todos. ¿Y cómo le afecta a la industria esto de que baje el dólar? Mencionaste que le golpea, dijiste, ¿verdad? Claro, nuestras importaciones, imagínate, vos haces un plan de negocios, haces una inversión. Hoy la tecnología te requiere una permanente reinversión. ¿Por qué? Porque hoy todos los procesos de producción tienen un alto componente de tecnología. Hoy el control numérico ya está, o sea, las máquinas ya tienen control numérico y son tecnologías que avanzan todos los días, que generan mejores condiciones de producción, ¿verdad? Y vos hacer un plan de negocio, previendo, ¿verdad?, de que vas a tener una salida, sobre todo por las exportaciones, ¿verdad? Y resulta ser que el dólar cae y te bajó eso. Entonces, ¿qué pasó? Tu capacidad de repago de tus compromisos cayó, porque recordemos que una inversión normalmente se hace con una porción del capital propio y otra parte del capital, ¿verdad?, de los sistemas financieros. Y el hecho de que caiga el dólar para la industria es nefasta, pero así como está hoy el dólar, tampoco es conveniente para el comercio, porque le genera bastante imprevisibilidad, o sea, no les da una visión de futuro. Entonces, esta situación a nadie le conviene. Mencionaste un poquito el tema de la tecnología. Sí. Queremos saber tu opinión sobre la IA, sus riesgos, sus beneficios hoy en día, su uso. La IA hoy ya no es una novedad, ya es parte de la vida de las empresas, ¿verdad? Cada vez las empresas están invirtiendo más, es cierto. Muchos dicen se pierden puestos de trabajo, pero por otro lado los puestos que se requieren son de mayor calidad. O sea, a lo mejor se pierden puestos de trabajo de menor calificación y tenemos que migrar hacia de mayor calificación. Lo cual, desde mi más punto bien de la parte vista, operativa no quizás. está mal. ¿Por qué no está mal? Porque al final, ¿qué es lo que buscamos? Quienes estamos detrás de la generación de empleo, buscamos reducir brechas sociales, y la mejor manera de reducir brechas sociales es con empleos de calidad. ¿Y qué son los empleos de calidad? Son aquellos empleos que requieren a buenos niveles de formación, en donde los colaboradores o el trabajador perciben mejores ingresos. ¿Qué tal si le presentamos a nuestro tercer conductor del programa? Sí, sí, hay un tercer conductor. Hablando de la IA. Claro, a veces amigo, a veces enemigo, porque Sí. a veces le gusta interrumpir, incluso cuando hablamos. Es un poquito pesado. Se llama Paul, es una inteligencia artificial que Perfecto. también hace preguntas. Nosotros justamente en la promoción de FEPI, todos nuestros promotores fueron creados a través de inteligencia artificial. Sí, pueden mirar. Vamos a ver. Paul, Interesante. Hola Enrique Duarte, mi nombre es Paul y soy una inteligencia artificial. Tengo algunas preguntas para hacerte. Mi rol no será el de juzgar tus respuestas, sino más bien dejaré que la gente quite sus propias conclusiones. ¿A qué cree usted que se atribuye la abultada deuda del Estado paraguayo con los proveedores? ¿A la ambición de Fernández Valdovinos de topear el déficit fiscal? ¿O simplemente no hay plata para pagar y no quieren asumir el desfalco financiero desde el gobierno? Bueno, la pregunta es compleja. En primer lugar, la deuda del Estado paraguayo, o sea, la administración del Estado paraguayo, porque el Estado somos todos, desde hace años viene con una práctica, ¿verdad?, en la que siempre una parte de la deuda se va dejando para los siguientes periodos. Sin embargo, con la pandemia ocurrió algo diferente. ¿Qué ocurrió? De que realmente las necesidades crecieron, sobre todo en medicamentos, cómo se aplacó un poco ese problema, el problema económico con mucha infraestructura, ¿verdad? Entonces ahí se generaba mucho empleo y se generaba, digamos, el consumo a través de ello. Ahora también tenemos que entender que en la administración del sector público, en algún que otro sector, también hubo desprolijidad en cuanto al manejo del presupuesto, que probablemente se gastó más. Yo digo probablemente, cada uno que quite sus conclusiones, pero tenemos que siempre hablar con evidencia, ¿verdad?
probablemente se compró más, se obligó más de lo que realmente se tenía presupuestado, y eso es como una bola de nieve que va creciendo. Ese es un problema. Están también las personas, ¿verdad? Los administradores. El exministro Fernández Valdovinos, de mi parte por lo menos, merece todo el respeto, es un gran profesional. Ahora, uno administra lo que tiene y lo que se le presenta. Nosotros tenemos una ecuación tributaria muy, muy bajo, con 10% de IVA, 10% de impuesto a la renta y 10% de impuesto a la renta personal. Tenemos que recurrir a todo lo que tenemos. Primero, ser un país formal. Paraguay tiene un nivel todavía, a nuestro entender, de 20-23% de informalidad. Hoy no, pero nos golpeó mucho a la economía el tema del contrabando. ¿El contrabando a qué afecta? Afecta también el ingreso impositivo. Entonces, tenemos que recurrir primero, si queremos mantener esta ecuación y mantener ritmos de inversión en salud, en educación, en seguridad ciudadana y en infraestructura, que corresponde al rol del Estado, tenemos que ser responsables, tenemos que concienciarnos y decir de que tenemos que ser formales. Ahora bien, yo creo que también hubo alguna intención de mantener los números macroeconómicos, los índices macroeconómicos, a fin de poder seguir manteniendo o seguir teniendo estos grados de inversión, que hoy tenemos 2. Lo que pasa es que muchas veces la gente cree que al obtener un grado de inversión, al día siguiente o al mes siguiente se ven los beneficios. No, los beneficios se ven a mediano y largo plazo. Pero para contestar concretamente la pregunta del polígrafo, es una serie de factores que generan esta situación. Y bueno, en este momento tenemos que recurrir primero a tratar de aumentar la recaudación a través de la formalización, y yo creo que de una u otra manera vamos a caer en algún esquema de endeudamiento público para poner al día una deuda que de hecho es pública, porque si sea una deuda con los proveedores del sector que sean, es una deuda soberana, es una deuda del Estado paraguayo. Y también considero con toda honestidad que la política monetaria a través del Banco Central también debería considerar, sobre todo en el caso de aquellas empresas que hoy son reclasificadas por unas deudas en donde el Estado es quien no está cumpliendo, y sin embargo con la reclasificación en el sistema financiero le está impidiendo el poder seguir trabajando. La situación es compleja. También a veces el carácter de las personas, ¿verdad? Hay personas joviales, hay personas que son más duras, hay personas que son más directas. Yo creo que a veces también nuestros caracteres afectan al relacionamiento. Yo creo que con eso también respondí a una de tus preguntas. Muchas gracias, Enrique, por tu respuesta. Por otra parte, ¿cree usted que la propuesta del gobierno de aumento de salario mínimo se ajusta a la realidad de la población paraguaya? Bueno, yo voy a responderte directamente como creo que consideraste. Al año 2016, el salario mínimo se ajustaba cada vez que el índice de precio del consumidor llegaba al 10%, o sea, habría una variación del 10%. Eso se cambió por una variación interanual, o sea, se analiza. Vos me decís si es justo o no. No, yo particularmente, nosotros creemos en el libre mercado y creemos que se debe pactar libremente entre el empleador y el trabajador el salario mínimo. Ahora, vamos concretamente hoy a lo que dice la variación del índice de precio del consumidor. En primer lugar, es una ley. Es una ley que nosotros no la elegimos, es más, nos pareció correcto en su momento, pero fue un proceso de negociación en forma tripartita entre la administración del Estado, entre el gobierno, concretamente los sectores trabajadores y el sector empleador. Y bueno, se llegó a esto. A mí me preocupa
honestamente les digo, más que hablar si es justo o no es justo, si estamos mirando la calidad del gasto. ¿Por qué calidad del gasto? Porque nuestros empleadores hoy con el deficiente transporte público, y voy a aclarar porque más de una vez se interpretó, dicen, no una crítica al gobierno, no una crítica al gobierno, es una crítica a todo lo que se dejó de hacer en materia de transporte público, que afecta directamente no solo el bolsillo del trabajador, la productividad del trabajador. ¿Cómo puede producir un trabajador que sale a las 3 de la mañana de su casa para estar 7 o 7 y media en el trabajo y que vuelve a las 9 o 10 de la noche? No puede tener productividad. Y encima, muchas veces, porque a veces no encuentran, tienen que estar pagando o Bolt o Uber, o se compran una moto, incurren en gastos, o compran un auto de los que vienen de Chile, que sin ningún desprecio, que son autos usados que demandan otra vez, aparte de los costos, ¿verdad?, de combustible, un mantenimiento mayor que en un auto nuevo. Entonces hay una afección al bolsillo del trabajador. Entonces yo creo que tenemos que mirar. Hay otra cosa que también hacen, y esto va a ser el sector empleador, nuestro código laboral. El código laboral habla de una estabilidad laboral que no le beneficia ni a los trabajadores ni a los empleadores. Y hablando de los trabajadores, habla del sexo femenino menor aún, por el tema de los temas de maternidad. Entonces, todo eso hace al costo que significa un empleado para una empresa. ¿Y quién es el único que gana con el tema de la estabilidad? Lo único que gana son los sectores judiciales, porque hace que una tercera parte, que sea el sector judicial, decida sobre una relación entre partes. Entonces, que es el que se lleva la mayor tajada, o sea, la tajada económica. Entonces, este tema, si es justo o no es justo, no sé, honestamente le digo, no sé. A mí me parece que realmente la variación del índice de precio del consumidor en el último año cayó, porque nuestro dólar también está cayendo, ¿verdad? Yo creo, y como yo justamente he dicho en una representación de FEPRINCO, en la última reunión del Consejo Tripartito, en donde realmente tienen que ser debatidos estos temas, y como yo siempre propuse, vamos a debatir esto en grupo, que es el ambiente, y no a través de la prensa, ¿verdad? No es porque la prensa sea mala, sino que porque otra vez hay sectores y sectores que buscan mantener, o sea, que tienen intereses creados hacia cada lado. Entonces, tenemos que sentarnos. En la última dijeron de que tenían un estudio respecto a la canasta básica. Yo aclaro, para nosotros el Banco Central de Paraguay es una de las instituciones que desde fines de los años 90 logró una institucionalidad muy alta y una credibilidad, y pues nosotros no desconfiamos absolutamente del trabajo del Banco Central. Ahora, que los índices nos favorezcan, puede ser que un año nos favorezcan, en otros sí, es otra cosa, ¿verdad? Pero como yo le manifesté en la reunión, vamos a mirar el estudio que tengan con toda seriedad. También vamos a poner en la mesa otros temas, ¿verdad? Como es la indexación, porque ocurre que cuando sube el salario mínimo, hay una serie de impuestos, tributos, una serie de factores que hacen la economía que se reajustan en esas mismas condiciones. Y otra vez, en vez de subir inflación otra vez al trabajador. Sube Entonces, todo otra vez los precios. hay que hablar de todo, no podemos hablar solamente, y tenemos que buscar soluciones que sean más sensatas, más coherentes, ¿verdad? Y no hacernos más propuestas sin medir los impactos. Hay que medir los impactos. Muchas gracias, Enrique, por tus respuestas. Esperamos tenerte de vuelta pronto por el polígrafo. Elenita y Fabricio, un saludo a la audiencia. Excelente programa. Bye, bye. Gracias, Chao. Paul, gracias, Paul. Nada, Paul es así. Bueno, ingeniero, ahora pasamos a nuestro siguiente bloque. El siguiente bloque tiene un objetivo, busca ser un poquito más rápido. Son preguntas a lo mejor un poquito más concisas. Paul me pasó las preguntas, Paul me pasa al privado. Y son preguntas más concretas y con respuestas un poco más breves a lo mejor. Esta respuesta que te di recién, hay que hablarlo. Claro. Perdona, hay que ponerlo en contexto, porque si no, justamente, por Se ejemplo, hablamos ahora, si vos malentiende. no pones en contexto, es cuando se malinterpreta. Sí. Excelente. Empezamos. ¿Cuántos aportantes a IPS hay en los
registro de socios de la UIP. En la UIP nosotros tenemos una característica que todos los precios son formales, todos los socios son formales, o sea, todos están, y hoy es cierto que el comercio es el mayor aportante al IPS, el comercio y los servicios, pero le sigue la industria, ¿verdad? Y tenemos arriba de 400.000 aportantes en el IPS. Excelente. ¿Y qué opinas sobre las denuncias que viene teniendo IPS en cuanto a la falta de medicamentos, a la deficiencia en atención? Nosotros vivimos denunciando, o sea que ya te respondo ahí, inclusive hace 2 semanas fuimos muy duros en justamente reclamar, por lo menos que yo recuerde, por lo menos que yo estoy al frente representando los intereses de la industria, todas las veces que públicamente nos ha tocado hablar, hemos reclamado la reconducción del IPS. Excelente. Genial. Usted fue presidente actualmente en el periodo de Peña, también en el periodo de Mario Abdo Benítez. Sí. ¿Cuáles serían las diferencias principales que usted notó? Que usted nota. Las personas tienen forma de manejar diferente. Completamente. Nosotros tuvimos con el gobierno del presidente Abdo Benítez un acercamiento, una forma. Nos escuchaban. Hoy con el gobierno del presidente Peña tenemos también una excelente relación. Te tengo que reconocer, o nobleza olvida decir que nos escuchan más. Tenemos un mejor acceso y realmente más interacción público-privada. Quiero pasar un poquito a lo que había dicho el embajador Leite, ¿verdad? Sobre el olor a coima en el gobierno. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Hay o no olor a coima? Mira, yo creo que las denuncias tienen que ser siempre fundadas, ¿ok? Y no hablar, hay esto. Nosotros, particularmente desde la UIP, ante hechos ilícitos hemos denunciado, y públicamente en la Fiscalía. Uno tiene que ser concreto, uno tiene que ser realista. ¿Por qué? Y porque nosotros no somos, mucha gente dice políticos, yo creo que todos somos políticos, lo que nosotros no somos es populistas ni estamos en ningún proceso electoral. Entonces, por eso es que particularmente no nos gustan esas denuncias así aisladas. Hay, sin ninguna duda, hay corrupción. No nos engañemos, hay corrupción, ¿verdad? Claro. Y la corrupción siempre, como decimos, tiene dos partes. Uno en el sector público y otro en el sector privado. Se siente. Hay que ser autocríticos en esto, ¿eh? No vaya a creer, o sea, la gente muchas veces tira el tema de lo que es la corrupción solamente al sector público, pero hay un privado de este lado que también está participando de ello. Excelente. Y bueno, justamente el tema de la corrupción es algo que daña mucho la imagen, ¿verdad? Y como saben, nosotros tenemos acá un público súper joven y normalmente nosotros siempre tendemos a mencionar esto de que los jóvenes se sienten a lo mejor un poco apartados de la política, y este programa, como sabes, normalmente tiene a figuras, candidatos, concejales, intendentes. Y te queríamos preguntar, ya que nuestro público es tan juvenil, ¿cómo ves la dirección o cuál es tu opinión, ¿verdad?, sobre los jóvenes menores de 30 años? ¿Cómo ves la juventud hoy en día? Yo le veo con mucho futuro, pero así también nuestra juventud tiene una característica que hoy no se engancha. O sea, hoy le gusta esto en forma figural, mañana le gusta otra cosa, ¿verdad? Y tenemos que buscar de que realmente se apasionen con lo que hagan, ¿verdad? A lo mejor dentro de un trabajo, dentro de una profesión, y de que busquemos cada vez mejorar más. Estoy hablando en forma general. Tenemos muchos jóvenes brillantes realmente que no corresponden. Esta generación tiene una característica para mí que tienen enganches a medias, vamos a llamarlo así, pero no en todo, te voy a decir, en los hombres, en los trabajadores, en los empresarios jóvenes, inclusive en los estudiantes. Por ejemplo, en las escuelas técnicas hoy existen lo que yo les llamo los estudiantes técnicos profesionales. ¿Por qué? Porque hoy hacen curso de electricidad, mañana de plomería, mañana de refrigeración, pasado de robótica, y no, a ver, como que están buscando dónde, pero el tema no creo que tenemos que buscar engancharnos un poco más. Y hoy el mundo
agarra y privilegia inclusive con ingresos a la buena formación técnica. Hoy a nivel global, digamos, primer mundo, el nivel técnico y el nivel profesional están bastante parejos en materia de ingresos. Y como presidente de la UIP solés recorrer mucho el país, entonces en exposiciones, y solés escuchar de repente las necesidades de la gente, como él mencionó también de los jóvenes, ¿cuáles son las necesidades que más te transmiten? Si bien hoy Paraguay tiene una desocupación baja, 7 y poco %, no quiere decir que tenga un nivel laboral que la gente esté contenta. Nuestra productividad, en materia de productividad, somos el penúltimo país en Latinoamérica. Eso implica que algo ocurre. Hay sectores, el sector farmacéutico tiene una altísima productividad, pero en global, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que no estamos logrando que los trabajadores, los colaboradores estén contentos con lo que hacen. Y ahí entran muchos factores, como dije, el transporte público, la salud, que también afecta al salario, ¿verdad? Hoy se van al servicio, al IPS, por ejemplo. No tienen medicamentos, los turnos le dan después de, unos casos hasta 6 meses. Y son situaciones de urgencia, que al final aquí dicen, me voy al privado, me endeudo. Entonces todas esas situaciones generan un ambiente en el que no hay felicidad en el trabajo. No hay motivación, no hay hay interés. motivación, ¿verdad? Entonces tenemos que trabajar en ello. Y eso es lo que yo veo, ¿verdad? La gente quiere la gente quiere ganar más. Buscar la forma de ayudar. A veces voy a citar un poco un ejemplo, el tema Unión Europea-Mercosur. Nosotros tenemos que ser muy competitivos para querer vender, aparte de cumplir todas las reglas de ellas, las reglas socioambientales. Pero el que vengan empresas también traen tecnología, también generan oportunidades, también generan o van a generar, a mi mejor entender, mejores ingresos. ¿Y el Mercosur está funcionando o hay problemas de relacionamiento? El Falta de Mercosur, interés. en su concepto general, realmente no funciona. Es una unión aduanera. Como esta mañana estábamos en una reunión donde dicen, no logramos todavía que en Europa o en Estados Unidos se diga el Mercosur. ¿Por qué nosotros cuando hablamos decimos la Unión Europea, verdad? Un concepto. Hablamos de los países NAFTA, son conceptos. ¿Por qué no se habla de la Unión Europea? Todavía tenemos que trabajar, tenemos que primero entender de que entre nosotros, que nuestro mercado regional hasta acá está entre nosotros y tenemos que entendernos y generar capacidades conjuntas. Hoy el cuero paraguayo, por ejemplo, está siendo vilipendiado en la Unión Europea por ONGs que sin ninguna duda responden a intereses particulares. Con una historia, hoy es el cuero, mañana va a ser la carne. Paraguay proveía cuero para las mejores marcas de vehículos y para la parte de marroquinería, carteras, todas esas cosas. Y hoy no, ¿por qué? Porque alguien en algún lugar del mundo está tocando a través de una ONG y que están con mentiras difamando nuestra producción. Y lo más triste es que hay ONG nacionales que son las que se prestan a ello. Espectacular. Importación y exportación mencionada, yo asumo, estoy seguro que ustedes reciben muchísimos inversionistas, obviamente, viajan mucho también seguro. ¿Cómo ve el tema del aeropuerto, que se habla mucho de remodelación, hacer otro aeropuerto? ¿Qué usted siente? Necesitamos recomponer la conectividad aérea de Paraguay. Paraguay tiene un problema de conectividad. Y lógicamente tenemos un aeropuerto de los años 70, ¿verdad? Tenemos que modernizarlo. Tenemos que modernizarlo. Y yo creo que es imperioso, como tan imperioso es de que mejoremos la conectividad. Esta semana nos visitó, y me cupo porque vino a través de la UIP, un empresario, un accionista principal y presidente de una compañía canadiense de aviación. Y él explicaba que Canadá tiene condiciones muy similares al Paraguay, tiene 2 ciudades grandes y después todo es chiquita, ¿verdad? Y vino y se motivó, visitó y dijo, vamos a comenzar el proceso, queremos para fin de año tener armado una empresa paraguaya, regional, pero también que haga vuelos hacia el norte.
Ese tipo de cosas queremos. El caso de esta empresa brasileña que anunció vuelos al norte, bueno, según manifestaciones dice que la incertidumbre en el costo de los combustibles es lo que otra vez le llevó a declinar. Esta mañana empresarios de Brasil dicen, queremos trabajar, queremos generar más, pero tenemos que generar conectividad, y dos de ellos dijeron, vamos a trabajar para generar conectividad regional aérea. Claro que necesitamos, pero la infraestructura es fundamental. Claro. Y no solo del aeropuerto, sino que del acceso al aeropuerto. Qué cosa es lo que se está trabajando, ¿verdad? Claro. Queremos también saber tu opinión con respecto a este programa El Hambre Cero. Yo creo que voy a hablar de los programas sociales, ¿ok? Dale. Los programas sociales son importantes. Yo cuando comencé dije, todos somos políticos. En la democracia la política es necesaria. La política es un componente de la sociedad. ¿Por qué? Porque debe cuidar de lo social. Nosotros, sin ninguna duda, los gobiernos tienen que tener programas sociales. A veces nomás tenemos que ver si tienen que ser tan ambiciosos en función del presupuesto público que tenemos. Sin ninguna duda, es una iniciativa que personalmente me parece correcta, pero tenemos que mirar la misma cosa del programa de adultos mayores, ¿verdad? Es interesante, pero tenemos que ver, tenemos que perfeccionar y tenemos que optimizar, ¿verdad? Hace 2 semanas visitábamos una de las empresas que está trabajando en Hambre Cero. Tienen instalaciones acá en Areguá de primer mundo. Realmente te da piel de gallina ver que en Paraguay existe algo así, ¿verdad? Pero que son gente que ya están hace tiempo trabajando. Vuelvo a decir, tenemos que ver, tenemos que mirar nuestros presupuestos. Si no queremos tocar impuestos, desde luego tenemos que ver de adecuar los programas sociales a las reales capacidades. ¿Alguna predicción de qué creas que va a pasar en el futuro con el proyecto Hambre Cero? ¿Qué ves que podría pasar? Yo no creo que vaya a caer, te digo con toda sinceridad. A lo mejor se buscará optimizar, porque el concepto es interesante. Vamos a alimentar al niño, que es el que necesitamos que esté bien alimentado, y en la escuela, porque no ocurre eso en las casas, ¿verdad? Para después tener gente, digamos, que le sirva a la sociedad, que le sirva a todo el esquema productivo. Espectacular. Y bueno, ¿qué te pareció la entrevista? No sé. Siempre hay Una que hablar. charla. Siempre hay que hablar, y hay que hablar de manera sincera. Hay que decir lo que uno piensa, ¿verdad? Muchas veces la gente no le gusta, pero hay que decir la verdad. Claro, hay que acá hablar. terminó la parte más formal. Tenemos también una dinámica. No sé qué tal con el karaoke. Yo... Si te animás. Ahora me encanta, ¿no? Cuando era joven me gustaba participar en los festivales, de todo. Entonces, ¿tenés algún tema que quieras? Pero hoy ya no tengo Qué garganta. gracia. Y bueno, ¿Sabes se qué? queda Hoy así. aplaudo y valoro el arte. pero La desde la próxima, observación, ¿verdad? Como Desde la público. observación, ¿verdad? Ya, porque llega un momento en que ya, si querés cantar, ya sos cara dura. Entonces, Claro. vamos a escuchar. Bueno, excelente. Un gusto haberte tenido. Realmente un gusto haber conversado con usted. Elena, también un gusto haber estado en esta entrevista con ustedes. Vamos a despedirnos ya. Le agradecemos al público que nos estuvo mirando. Agradecemos siempre sugerencias, comentarios, like y compartido. Y nos despedimos. Nos vemos Adiós. martes, jueves y sábado a las 20 horas. Acuérdense. Hasta pronto. Chao.